gusto arrancamos otra edición de nuestro informativo del mediodía, hoy en una jornada de especial significación para los trabajadores de prensa. Desde acá un saludo, un reconocimiento a cada colega y también a cada paraguayo que reivindica la libertad de expresión. ¿Cómo estás, Amalia? Bienvenida. Roberto, buenas tardes para vos, para todos nuestros televidentes. Feliz día para todos aquellos que están también detrás de cámara dando lo suyo y a este equipo periodístico que les acompaña cada siesta. Acá solamente están 4 rostros, pero hay un equipo gigante trabajando para el SNT y C9N. Ya recibimos a nuestros compañeros. A propósito, Judith, Colexa, ¿cómo estás? Hablanos un arrollamiento lamentable, trágico en zona de Capiatá, ¿no? Buenas tardes, querido Roberto. Saludos para Amalia, la teleaudiencia. Así es, un joven de 22 años resulta ser la víctima. Él fue arrollado por un hombre que estaba al mando de su camioneta aparentemente en estado de ebriedad. Las imágenes de circuito cerrado son impactantes. Por cierto, según lo que maneja la policía, estas dos personas ya habrían tenido un conflicto, habrían protagonizado una riña durante un partido de piquivole allí en la ciudad de Capiatá y posteriormente se da este episodio. Aparentemente todo se desprende de una cuestión pasional. Y ya recibimos a nuestra compañera Fernanda Chamorro porque hay locales gastronómicos que se resisten al nuevo decreto. Fernanda, estamos contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amalia? Roberto, el saludo para todos los televidentes y vamos a estar hablando de esto. No vamos a acatar ninguna de las restricciones, principalmente la restricción horaria, es lo que dicen desde el sector gastronómico. Serían unos 30 agremiados en la Asociación de Gastronómicos del Paraguay quienes seguirían esta misma línea, además de otras empresas y otros locales más. Ya en instantes los detalles. Mariano López, contanos, ¿por dónde pasa esta iniciativa? Aparentemente se apunta a que los buses de servicio público viajen con las ventanas abiertas, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias, Amalia, Roberto, televidentes. Esta situación la debemos plantear de la siguiente manera. Desde el gobierno nacional se han impuesto medidas restrictivas para diferentes sectores. Son imposiciones. Sin embargo, hay un estudio que se ha realizado recientemente respecto a las unidades de transporte público y la calidad del aire dentro de estos buses. La sugerencia es que todos los buses viajen con las ventanillas abiertas. ¿Cómo se podría aplicar esto? Y además también, ¿cuál es la calidad de aire que se tiene dentro de las unidades de transporte público? ¿Y por qué esto es importante? Porque hablamos de que se convertirían en un foco de contagios de COVID-19 al no tener la suficiente ventilación. Enseguida vamos a hablar con expertos en el área para comprender mejor la situación y la sugerencia para el sector transporte. Tragedia en el este del país, en una familia específicamente. Disparo accidental por parte de un chiquito de 5 años contra su hermanita. Joel, estamos contigo. Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a los televidentes de todo el país. Justamente enluta a una familia este accidente que ocurría en el estacionamiento de este conocido supermercado de Ciudad del Este, donde la niña de 2 años y el menor de 5 años se encontraban en el interior del vehículo de su padre cuando los mismos descendieron para realizar una compra en el conocido supermercado. La menor falleció tras recibir este impacto de bala. Ya en minutos vamos a contar todos los detalles, cómo avanzan las investigaciones. Y la otra una donación de la India.
Este domingo, Paraguay recibió 234.400 dosis de vacunas contra el COVID-19. 134.400 corresponden a las adquiridas vía mecanismo COVAX y 100.000 donadas por India. Parte será destinada a la segunda dosis para profesionales de la salud y el resto para adultos mayores, de acuerdo al titular del programa ampliado de inmunización. Desde la instalación del registro ciudadano a través del apartado Vacunate, todas las personas reciben un mensaje de texto, ya lo estuvieron recibiendo desde el día de ayer, hoy durante el día, y en el mensaje de texto se aclara perfectamente la fecha, la hora y el lugar donde va a recibir la vacuna. Por lo tanto, la persona al recibir este mensaje ya tiene garantizado ese turno con la vacuna ya guardada para ella. ¿La capacidad diaria de inmunización? Bueno, nosotros estamos estimando, en primer lugar, nosotros continuamos con los 80 vacunatorios. 5 de ellos son para profesionales de la salud porque están dispuestos en hospitales que atienden preferentemente personas con COVID. Por lo tanto, 75 son para ciudadanía. Dentro de estas 75, por ahora estamos trabajando con una y algunas con 2 o 3 brigadas y cada brigada puede manejar un ritmo de vacunación de 160 a 200 personas por jornada, cada brigada. ¿Qué faltaría para ampliar esa capacidad? El número es muy importante la pregunta porque en realidad el número por brigada es eso porque el procedimiento incluye eso. Imagínense que una brigada tiene una jornada laboral de 7 de la mañana a 17 horas. Son 10 horas de jornada laboral y estamos diciendo que pueden llegar hasta 200 personas por brigada. Por lo tanto, son 20 personas por hora y eso incluye que una vacunación le va a llevar 3 minutos a cada persona. Entonces, ¿cómo nosotros aumentamos ese ritmo? Aumentando el número de brigadas de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas y en ese punto, quiero ser claro, a medida que vamos teniendo mayor cantidad de vacunas, como hoy nos alegra esta situación, entonces vamos habilitando más brigadas e incluso los centros masivos de vacunación. El director del PAI indicó que a medida baje la franja etaria, aumentarán los puestos vacunatorios y también se pretende instalar lugares destinados para que las personas reciban las dosis desde sus vehículos. Posteriormente y a medida que vamos nosotros disminuyendo me refiero al límite de edad a ser vacunado. Entonces ahí vamos a ir habilitando más brigadas, incluso con una estrategia que sea la vacunación desde el auto, ¿sí? Y por otro lado, aumentando el número de brigadas, obviamente aumentamos también la velocidad de vacunación de personas al día. En lo que va de la campaña de inmunización, más de 15.000 personas recibieron las 2 dosis y son trabajadores de la salud. Las vacunas van a estar dispuestas según el número de registrados y que hasta ahora nosotros estábamos evaluando 80 años y más, pero vamos a volver a hacer un corte y de acuerdo a eso podemos incluso bajar a 75 o 70. Esta comunicación lo vamos a tener con certeza al cierre del día de hoy a las 12 horas para comunicarle a toda la ciudadanía. ¿Si alcanza los de 60 para arriba? Sí, imagínense que nosotros estamos recibiendo 234.400 dosis de vacuna. De estas nosotros tendríamos que retirar 36.000 dosis de AstraZeneca que correspondería para completar aquellas personas que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca, sobre todo profesionales de la salud. Entonces nos quedaría aproximadamente 200.000 dosis y en ese sentido nosotros estamos evaluando a ver si podemos avanzar, que todas ellas sean primera dosis, ¿sí? Entonces implicaría 200.000, o evaluar si es que vamos a realmente completar el esquema de las 2 dosis, por lo tanto sería 100.000. ¿De qué depende estos 2 escenarios? Obviamente de la confirmación de la llegada de más vacunas y del número de personas que están siendo registradas. ¿Cuántas personas ya fueron inmunizadas al 100%, doctor? Al 100% nosotros tenemos aproximadamente 15.000 y un poquito más de personas que tienen el esquema completo. Recuerden ustedes que son aquellos que recibieron Sputnik cuando empezamos la vacunación, posteriormente aquellos que recibieron Sinopharm, después Sinovac o Coronavac y ahora que estamos completando las 36.000 dosis de AstraZeneca con esta llegada de hoy. Desde el Ministerio de Salud instan a la población mayor de 60 años para continuar registrándose en la página habilitada para la vacunación.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a compartir cuáles son las vacunas que Paraguay dispone en la actualidad. Algunas ya fueron aplicadas en su totalidad, pero todavía se tiene en escasa cantidad. Estas son las vacunas que recibió a lo largo de estos meses. Hablamos de 24.000 Sputnik, que fue una compra bilateral de Rusia. También recibió 20.000 dosis de Sinovac, una donación de Chile. 3.000 dosis de Sinopharm, donación de Emiratos Árabes. 170.400 esto de AstraZeneca, teniendo en cuenta la primera llegada y la segunda el día de ayer, que se realizó la compra a través de COVAX. De Covaxin se completó también la donación de India, estamos hablando de 200.000 dosis. En total, hasta este momento, Paraguay recepcionó 417.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Recordemos que del lote de AstraZeneca, de estos 170.400 que dispone actualmente, 36.000 ya fue destinada para una primera etapa de la inmunización y se va a reservar otras 36.000 para poder aplicar la segunda dosis. Actualmente tenemos 15.000 personas, todos ellos trabajadores de la salud, que ya fueron inmunizados al 100%. Un dato importante es que la ciudadanía que está siendo inmunizada, estamos hablando de la población de 85 en adelante, a partir de mañana van a incluir los de 80 años y así como están las cosas, esto incluso podría bajar a 70 años, eso es al menos lo que anunciaban desde el PAI. Estos son los números que se tienen actualmente. Personal de salud registrado son 89.052 actualmente y la ciudadanía registrada 204.350, un número importante, es lo que se tiene cerca ya de los 300.000 aproximadamente, pero la cantidad de inmunizados todavía es bastante pequeña. Vamos a ver la cantidad de vacunados que también disponibiliza el Ministerio de Salud en su página. El último dato que fue actualizado el día de ayer, tenemos 84.553. Se espera que esta semana ya se pueda llegar a completar los 100.000 inmunizados. De hecho, que una vez que vaya bajando esa franja etaria se va a poder acelerar el proceso de inmunización. Hablan de la posibilidad de ampliar los vacunatorios. ¿Por qué muchos dicen que es lento el proceso de vacunación? Lo que pasa es que se tienen dosis disponibles, pero todavía hay resistencia de muchos trabajadores de la salud para inmunizarse. Es por esa razón que esto no avanza. Pasa lo mismo también con los adultos de 85 años en adelante. Entonces, desde mañana ya van a empezar a inmunizar a los adultos que tienen de 80 años en adelante y estén atentos porque incluso esto podría bajar hasta los 70. Bueno, rápidamente saludamos a nuestra compañera Milce Báez. Ella hizo un recorrido por los hospitales de Clínicas y Villa Elisa, tomando el pulso, la situación dada, el día a día, la rutina, con pacientes y obviamente los familiares en espera. ¿Cómo estás, Emi? Buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, Roberto. Un saludo cordial a Mali y a todos los televidentes. Y recorrimos estos centros asistenciales, escuchando historias. Y realmente difícil todo lo que viven a diario estos familiares. Vamos primeramente hasta la ciudad de Villa Elisa, donde los familiares aseguran de que los funcionarios de Putibó Medicamentos están solo en horas de la mañana. A las 18 horas se retiran y la provisión de medicamentos ya no se realiza en horas de la noche y madrugada, horario en que los médicos piden estos medicamentos. Escuchemos la denuncia. Está internada. ¿Hasta ahora qué tal está? ¿Cuál es el pronóstico? Ayer la evaluación fue perfecta, está saturando mejor, respira mejor. Y hasta ahora nosotros vemos acá que ustedes prácticamente ya son como una familia, tanto que pasan tiempo. Sí, somos una familia, nos apoyamos mutuamente porque hay días malos. Porque esta enfermedad, por ejemplo, no es nada seguro, cambia muchísimo. Pero gracias a Dios acá nos apoyamos todos. Él después de 12 días salió de alta y ahora viene para su consulta otra vez para su resultado y gracias a Dios seguimos adelante. Pero mi mamá sí está en terapia, no hay mucha esperanza, pero Dios está ahí, está presente y vamos a salir de esto. Tuvieron muchos gastos seguramente de doña al tener 2 pacientes. Sí, muchísimo, pero Dios siempre provee. Y todavía no tengo ayuda de Putibó, pero acá
toditos nos ayudamos y gracias a Dios no nos faltan medicamentos ni nada. Desde las 7 a las 8 recién nos empiezan a pedir medicamentos, sí. Y algunas veces tenemos que sacar de donde sea. Si no juntamos. Si no, entre todos acá no colaboramos. Ya llevo gastando más de 1,5 millones por ahí solo en el estudio. Y yo le tengo a mi mamá y a mi papá acá, a los dos. Y llevo gastando más en estudios. De momento me dijeron que cada 5 días por ahí piden los estudios. Y llevo gastando ya eso. ¿Y el medicamento cómo está gastando? ¿Eso podés todavía? Eso puedo todavía. Nos ayuda el banco el medicamento de vez en cuando, pero pasa que nos piden pues justamente en un horario, ¿verdad? Un poco tarde, que el banco cierra a las 6, pues tenemos se va a las 6 también. Y ya nos queda ya solamente la farmacia. Y los familiares deben costear con estos medicamentos en horas de la noche y madrugada. Es por eso que solicitan la presencia de estos funcionarios de Putibó Medicamentos. Llegamos hasta el hospital de clínicas también, donde se vive esta misma situación, incluso más complicada, porque los familiares ya no tienen recursos y tampoco pueden acudir a esas farmacias, porque allí ya no existen estos medicamentos que los médicos solicitan para sus pacientes. Escuchemos parte de lo que mencionaban los familiares en clínicas. Nuestra realidad, lastimosamente, los familiares con la enfermedad de COVID es muy difícil, es muy dura porque los medicamentos son muy caros, ¿verdad? En realidad ya de por sí, cuando tenés un familiar con enfermedad de base, ya venís arrastrando un montón de gastos, ¿verdad? Entonces, obviamente que no te va a sobrar. Pero el Remdesivir, por ejemplo, es uno de los medicamentos que 6 ampollas te piden para el tratamiento. Y de los cuales las seis ampollas en total te sale casi 9 millones. Es 1.400.000 guaraníes cada ampolla. Sí o sí, el primer día le tienen que poner 2 y los 4 otros días 1 por día. Entonces yo no puedo conseguir uno solo porque no me sirve para el tratamiento. Sí o sí tiene que ser los 6. Lastimosamente entré en la desesperación y comencé a buscar ayuda por todos lados. Lastimosamente en la DIVEM me dijeron que sí, pero que el medicamento no había, porque que no le estaban proveyendo, ¿verdad? Entonces recurrí a las iglesias y por medio de la pastoral conseguí 2 y así. Pero realmente también intentamos por medio de Putibó y nada pude conseguir. Entonces lastimosamente estamos en un momento en donde yo creo que ya basta porque nosotros nos cansamos. No solamente tenemos que estar peleando y sufriendo por un familiar que está enfermo, sino también de tratar de conseguirles el medicamento que ellos nos piden, y es de muchísima plata lo que estamos hablando. Llegué al punto en que ya no tenía para comprarle a papá su anticoagulante y escuchó un muchacho que yo necesitaba el anticoagulante y a él justo le sobraba uno que le dieron de alta y necesitaba para su pasaje para regresar a la casa, porque dice que gastaron todo lo que tenían en el medicamento para su mamá. Entonces tuvimos que hacer un trueque, le di todo lo que yo tenía de dinero y llevó él para su pasaje y yo me quedé con el remedio para mi papá. Llegamos hasta ese punto en que tenemos que estar hasta mendigando, te voy a decir, porque si vos no tenés y te dice, depende de eso, que sí o sí tiene que tener, y cómo, con qué corazón vas a dejarle a tu pariente así, ¿verdad? La farmacia no les cura absolutamente nada. Hasta ahora a mí la farmacia acá interna no me han dado una receta para retirar de acá. Siempre es para comprar de afuera, inclusive estudios, porque papá se hace diálisis y necesita constantemente revisar su VIH, y no hay acá reactivos, solamente hay lo básico, ¿verdad? De estudios acá, que son hemogramas o lo que sea, y después todo te piden de afuera, y son 250, a veces 550.000 que tenés que poner ahí, tenés que poner los medicamentos por día, por hora, y no puedes decirle no tengo, porque te dice y necesita, ¿y qué vas a hacer? Tenés que recurrir a tus amistades, tenés que recurrir hasta de todos los colores de partido, tenés que ser ahora. Le pechea, liberal, colorado, todo, porque todo vale ahora. Todo vale ahora. Y al final no te da otra. Eso es lo peor. Pero es humillante porque vos tenés que
ver la manera de conseguir, porque usted haría lo mismo en mi lugar. Imagínate tener su pariente que te dice depende de esto, ¿verdad? Y sabes que no tenés, es una desesperación total. Yo hasta este punto, por suerte, no he necesitado eso demasiado costoso como los demás. A diario lo que sufren, ¿verdad? Vos sabés que sufrí con tu compañero acá de día a día, porque yo eso le digo a mi hermana, eso yo tengo ese sufrimiento ajeno, esa preocupación ajena, todo lo que vos ves acá, la gente que muere, pasa frente tuyo, pensar que es tu familiar, todo eso te trabaja. Y rogar y procurar para que no sea tu familiar el que vaya en esa bolsa negra. Esa es la realidad acá. Los pacientes entubados necesitan de midazolam y como un medicamento que es fundamental no va a haber. Ya recorrimos todas las farmacias y no hay. Y algunas farmacias que ponen el triple del precio, abusan de nosotros, ahora los pobres que estamos luchando por nuestros familiares. Están pidiendo y el precio promedio es de 21.000 a 30.000, ¿verdad? Y vos encontrás otro lado 45.000, 60.000. Y no es una ampolla, son 45, 60 ampollas por día. Y ahora estoy preguntando a todos lados y no hay. Desesperante es la situación. Realmente desesperante, compañeros de la audiencia, la situación que se vive en el Hospital de Clínicas, el pedido desesperado de familiares por medicamentos. Estamos mendigando por medicamentos, decía una de las entrevistadas. Así también se llegan desesperados hasta la farmacia interna del Hospital de Clínicas, donde acuden también desesperados. Una mujer realizó una denuncia en la farmacia interna refiriendo que hay irregularidades. Ya le pidieron medicamentos para su familiar. Ella fue como para retirar y le dijeron que ese medicamento ya se había retirado para este paciente. Escuchamos parte de la denuncia y de lo que refiere también el director del hospital, Javier Yuri. Nos están pidiendo medicamentos que ya retiran ellos de la farmacia. Y bueno, ellos me pidieron anoche remifentanilo. Bueno, yo estaba desesperada, le dije que no podía comprar el medicamento. Bueno, y le dije, acá en la farmacia hay, yo de acá voy a retirar. Me hizo esta receta. Acá está, mira. Acá está. Bueno, vine acá, en la farmacia, y le dije, quiero retirar este medicamento. No, señorita, no te puedo dar este medicamento. ¿Por qué? Le dije. Primeramente porque ya está bajo llave. Segundo, este medicamento ya se retiró. Este tiene frecuencia de 6 horas cada ampolla, ¿verdad? Bueno, ya retiró las licenciadas. Qué raro que me hayan pedido de nuevo, le dije. Fui de nuevo junto a la enfermera y me dijo, no, necesitamos este medicamento. Bueno, estuve desesperada buscando por todos lados y pude conseguir con la ayuda de algunos familiares, rebuscándome a las 10, las 11 de la noche. Traje 2 medicamentos, 2 ampollas. ¿Y para qué me piden si ya tienen? ¿Qué hacen con los otros medicamentos? Eso es lo que yo no entiendo. En realidad nosotros no debemos de retirar estos medicamentos porque es un medicamento controlado. Son los médicos que retiran estos medicamentos. Y a mí me han hecho comprar este medicamento, mira, acá está. Me han hecho comprar si ya tenían. ¿Por qué me han hecho comprar de nuevo? Este es un medicamento controlado, es como indicó el doctor. Esta es la denuncia de Cintia, una joven mujer que se encuentra sola aquí en el hospital con su pareja. Él requiere de medicamentos a cada rato y esto fue lo que le sucedió. Ella dudó de este procedimiento, acudió a los medios de prensa y posteriormente se acercó hasta el director del Hospital de Clínicas. Y esto fue lo que refirió el doctor Jorge Yubi. La receta de anoche que salió, ¿verdad? Una receta que no cumple las prerrogativas del departamento de farmacia para poder entregar medicamentos al familiar, ¿verdad? Es una receta sin firma, con un sello de un médico que no estaba en la institución y ni estuvo el día anterior. Y encima otra vez es una medicación que habitualmente se retira directamente de la terapia para el paciente, no se le da al familiar. Entonces por eso nos llama la atención, ¿verdad? Al respecto, sabemos que a la mañana se retiró para ese paciente, sabemos que recibió a la mañana la dosis, también sabemos que a la noche tuvo que comprar la familiar el medicamento por esta situación que se generó, que no es culpa de ella, ¿verdad? Pero sí
festejo el sistema de control, ¿verdad? Que hubo, ¿verdad? En detrimento del paciente, pero que bueno, vamos a corregir eso, vamos a tratar de ayudarle ahora con lo que gastó, vamos a ver a través de la DIVEN y de los gastos sociales, ¿verdad? Que tienen que salir para que se le pueda reembolsar, ¿verdad? Hay unos montos que la ley dice que se le van a reembolsar a los pacientes que están en terapia, entonces vamos a avanzar con eso. Al respecto, vamos a iniciar una auditoría y vamos a identificar la situación y vamos a tomar medidas con la gente que hizo esto. De por ahí quiso hacerlo de buena fe, ¿verdad? Pero no se puede interpretar así una cuestión de estas, ¿verdad? La buena fe a veces tiene otros fines. El doctor Jorge Yubi hablando con respecto a esta denuncia de esta mujer que asegura que hay irregularidades en la provisión de medicamentos en la farmacia interna. No es la primera denuncia que se escucha aquí en el Hospital de Clínicas, compañeros. El pedido desesperado de los familiares por medicamentos, incluso tienen que recurrir a las últimas instancias, vender lo que tienen para poder conseguir, porque los familiares solicitan y piden a cada rato. Ellos están al pie del cañón solicitando esto y esperan que el gobierno se haga cargo de estos medicamentos. Se necesita medicamentos en demasía, donaciones de alimentos, tienen de todo, sin embargo los medicamentos son los que faltan. Emi, muchas gracias por este contacto ahí desde el Hospital de Clínicas. Bueno, ya recibimos a nuestra compañera Violeta González. Hola Violeta, feliz día. Feliz día, Roberto, Amalia, el gusto de saludarle también a toda la gente que está en casa, muy atenta por sobre todo a estas nuevas restricciones que rigen a partir de mañana. Esto luego de que se haya socializado el decreto número 5160 propiamente. Ya se hizo correr durante el sábado a la noche y ayer se daba la conferencia de prensa por parte de las autoridades. 59 ciudades que se ubican en el nivel rojo, allí tenemos el listado completo. Ciudades, por ejemplo, de Alto Paraná, la capital también, tenemos Chaco Paraguayo, tenemos Departamento Central, Misiones, Paraguarí, Itapúa, que tiene muchas ciudades también, Presidente Hayes, por ejemplo, después tenemos la zona de Concepción también. Hay realmente un listado interesante de 59 ciudades. Este decreto rige del 27 de abril, o sea mañana, hasta el 10 de mayo. Y lo que establece es que todas estas ciudades en rojo son las más peligrosas, podemos decir, y allí la circulación solamente podrá ser de 5 a 20 horas y en el resto del país de 5 a 23,59 horas. Vamos a compartir también lo que tiene que ver con los eventos, porque hay particularidades. Por ejemplo, en la zona roja hasta 25 personas en espacios cerrados, hasta 50 en espacios al aire libre. En el resto del país se habla de un máximo de 50 personas en espacios cerrados y un máximo de 100 personas al aire libre. Los eventos sociales sí o sí tienen que tener una persona responsable del evento, tienen que haber espacios o tienen que ser de espacios públicos y privados habilitados para el efecto, el uso de mascarillas, una duración máxima de 4 horas y el agendamiento previo. En las residencias particulares acá también hay una particularidad, porque en el nivel rojo solamente se permite la reunión de personas que residen en la casa, es decir, los convivientes, y en el resto del país serían los convivientes más 5 personas, no puede excederse entonces ese número según este decreto. Vamos a compartir más detalles. Son las características específicas. En el caso de la actividad física y los deportes, en el nivel rojo se prohíben todo tipo de competencias deportivas de entrenamiento y participación, pero sí la práctica deportiva individual está permitida. En el resto del país se puede también realizar de forma colectiva, por ejemplo, una clase de zumba, de entrenamiento funcional, que son varias personas, pero hasta 4, ¿verdad? Y por equipo también, en esto cuando se habla de, por ejemplo, un deporte como el pádel, que es de entretenimiento, no necesariamente de competición. Se permiten clases grupales, como decíamos, en academias, gimnasios polideportivos y otros espacios cerrados, garantizando, eso sí, 4 metros de distancia entre personas. Actividades culturales, hablemos de eso, hasta 25 personas en espacios cerrados y hasta 50 personas al aire libre. En el resto del país, hasta 75 personas en espacios cerrados y hasta 150 en espacios al aire libre. Siempre que hablamos de los espacios cerrados tenemos que tener en cuenta que se hace especial hincapié en la buena ventilación de estos lugares para que se pueda garantizar por sobre todo la seguridad sanitaria. Tenemos más para compartir con ustedes, las nuevas medidas, insistimos, decreto 5160 que rige desde mañana. Las actividades de culto involucra, por supuesto, por ejemplo, las misas, ¿verdad? 2 metros de distancia entre personas, ubicación fija,
uso permanente de mascarillas, que creo que lo de la mascarilla ya no tiene que ser incluso ni siquiera tema de discusión, ¿verdad? No tenemos que quitarnos y punto. En espacio cerrado con ventilación adecuada, espacios abiertos al aire libre y agendamiento previo. Localidades de nivel rojo, nuevamente, hasta 25 personas en espacios cerrados y hasta 50 al aire libre. En el resto del país, hasta 75 personas en espacios cerrados y hasta 150 en espacios al aire libre. Instituciones educativas, acá no hay variación realmente porque lo que se establece es la modalidad ya sea virtual o híbrido presencial, pero siempre dependiendo de cada comité educativo institucional para la gestión de riesgo, es decir, cada institución decide si va o no de forma virtual o presencial, ya sea en el ámbito privado o también en el público. Eso sí, educación superior, modalidad de educación a distancia sigue siendo la constante. Vamos a compartir ahora otra de las placas que tiene que ver con los comercios y los locales gastronómicos que deben funcionar en el margen de tiempo establecido según los distritos y, por supuesto, el riesgo que existe, ¿verdad? Por ejemplo, comercios, ambientes bien ventilados, uso permanente de mascarillas, trabajo en cuadrillas y se debe fomentar lo que es el delivery o el pick-up, es decir, que uno hace la orden y después pasa a buscar. En el caso de los locales gastronómicos, se tiene que priorizar espacios abiertos o al aire libre, fomentar nuevamente el delivery o el pick-up, que es pasar a retirar básicamente los alimentos, los asistentes todos sentados, uso de mascarillas y no se debe interactuar entre mesas manteniendo 2 metros de distancia entre ellas. Agendamiento previo nuevamente es lo que se requiere también. Nivel rojo, hasta 4 personas por mesa y el resto del país hasta 6 personas por mesa. Insistir nomás con el tema del horario. Todas las localidades del nivel rojo propiamente, las 59 hasta las 20 horas la circulación y nuevamente a las 5 de la mañana se habilita. En el caso del resto del país o de las demás localidades, de las 5 de la mañana hasta las 23:59 es el margen de tiempo para el movimiento propiamente. Ahora, hablando un poco también de los locales gastronómicos y también algunos comercios en particular, hay gremios que directamente están diciendo nosotros no vamos a acatar este decreto porque es una cuarentena selectiva y lo que están haciendo es directamente matar al comercio, matar al sector que trabaja, al empresarial, etcétera. Entonces, muchos ya dijeron, incluso a través de sus redes sociales, nosotros no vamos a acatar, vamos a abrir de igual manera y le consultábamos al respecto al ministro del Interior, Arnaldo Yucio, qué va a pasar con esa determinación y por otra parte también una pregunta que había quedado allí como flojita, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Se dan o no las detenciones en el marco de la violación de estas restricciones? Lo que decía el ministro al respecto. El marco legal que rodea a la actuación de la policía y otros órganos, que es un marco administrativo que está regido por el Código Sanitario. Lo que va a hacer el agente policial es elaborar un acta, va a individualizar a la persona, va a mencionar de que no estaba cumpliendo, ¿verdad?, con las medidas impuestas, y va a ser remitido al Ministerio de Salud, ¿verdad? En este momento el Ministerio de Salud está teniendo como 500 sumarios abiertos. Hay unas 50 creo que van a salir en estos días, ya con la sanción, ¿verdad?, con multas que auxiliarían los 8 millones de guaraníes por infractor. Las detenciones se van a tratar de evitarse en lo posible, ¿verdad? Ahora, si es que el ciudadano que se resiste a cumplirlas o que pretenda atropellar una barrera o se resiste a cerrar, por ejemplo, un local, entonces sí, va a tener que ser detenido. Y ese sí va a ser remitido los antecedentes al Ministerio Público para ser procesado penalmente. Bueno, es lo que decía el ministro Yucio. Ahora rápidamente, Judy Colexa, de último momento, Amalia, un asalto, ¿no? Millonario en zona de Limpio, una cooperativa. Sí. Colexa con vos, adelante, buenas tardes. Sí, Roberto, Amalia, muchas gracias. Un hecho de robo agravado que se dio en el interior de una cooperativa, o sea, en perjuicio a una cooperativa que está adentro del mercado Abasto Norte, aquí de la ciudad de Limpio. Después los asaltantes se dieron a la fuga tras despojarle de una mochila con aparentemente una suma millonaria a un
supuesto trabajador de la cooperativa. Ellos se dan a la fuga a bordo de este automóvil. La persecución terminó aquí. Los propios guardias de seguridad del mercado de Abasto Norte fueron los que hicieron la persecución a bordo de motocicleta y finalmente los 4 delincuentes dejaron aquí el vehículo y escaparon probablemente a bordo de otro vehículo. Acá don Leonardo Bogado nos va a hablar un poco acerca de la persecución porque él vio todo esto, incluso sus compañeros fueron quienes hicieron esta persecución. Don Leonardo, ¿a qué hora más o menos pasó esto? Y aproximadamente hace 40 minutos que ocurrió ese supuesto asalto ahí, o sea que se asaltaron ahí, un robo. ¿La víctima estaba a pie o a bordo de qué? Y la víctima estaba caminando en el Badén y ahí mismo se bajaron los 4 tipos y le encañonaron ahí. Entraron en un venta de salado Cel se llama, ahí entró la víctima y él entró atrás del... Le siguieron, entró ahí y ahí le sacaron su mochila y se fue a subirle su vehículo. ¿No saben todavía si la víctima sería o un cliente o funcionario de la cooperativa? Exactamente, yo no sé todavía porque no tengo información de eso todavía. Hasta ahora no me dieron todavía información exactamente. ¿Pero ustedes decidieron seguirle a los asaltantes de ese momento? Exactamente, nosotros le seguimos y hasta debido a salado nosotros le seguimos y al volver nosotros encontramos ya el vehículo acá. ¿Cómo eran ellos, don Leonardo, te acuerdas? Sí, 4 tipos, tiene mascarilla, ¿verdad? Con kepi y campera y pistola en mano. ¿Armas largas, armas cortas? Armas cortas, pistola. ¿En ningún momento intentó jugarla usted o no pillaron que estaban siendo seguidos? Y la verdad que en ningún momento intentaron jugar contra nosotros. ¿Pero se dieron cuenta que ustedes le estaban siguiendo? Así mismo, y en ese interín fue acá y... ¿Ustedes vieron cuando ellos se bajaron? No, exactamente ya no, porque nosotros ya encontramos ya de vuelta acá el vehículo. ¿No se sabe si había robado el vehículo? No, eso no sé todavía. Gracias, don Leonardo. Muy bien. Bueno, ahí está el guardia de seguridad del mercado de Abasto Norte, que con sus compañeros hicieron la persecución. Voy a hablar un poco acá con el comisario de la dependencia policial jurisdiccional sobre algunas informaciones preliminares que ya tengan sobre el vehículo, que quedó abandonado aquí a unos 700 metros aproximadamente del lugar donde se dio el robo. Comisario, ¿la víctima es funcionario o no de la cooperativa esta que está dentro del mercado? Sí, de hecho la víctima funge de cajero de la sucursal de la cooperativa Mercado 4, que funciona en el interior de Abasto Norte. El mismo, según lo que nos manifestó, estaba trasladándose a pie desde la sucursal hasta la sucursal del Banco Atra, que opera también dentro del mismo mercado. ¿Cuántos metros nomás está? 200 metros aproximadamente está un local del otro. Y aproximadamente en la mitad del trayecto, el mismo fue abordado por los 3 autores, quienes estaban con arma de fuego y tapabocas. ¿En este vehículo, comisario? Este vehículo se encontraba un cuarto autor del hecho que estaba en cercanía del lugar, quien rescató a los autores para darse posteriormente a la fuga. Estos sujetos se apropiaron de la mochila del cajero en el cual llevaba dinero en efectivo, como así también cheque por distintas denominaciones. ¿Cuánto por ahí se habrían llevado estos delincuentes? Nuevamente cerca de 35 millones, tanto en efectivo como cheque sería aproximadamente la suma de 18 millones. Comisario, ¿no pidieron respaldo tanto policial como de los guardias de Abasto? No, el cajero nos manifestó que él en forma normal y rutinaria hace este traslado en forma solitaria y a pie, sin alertar ni a las fuerzas policiales de la comisaría jurisdiccional ni al personal de seguridad del mercado. ¿Este vehículo figura como robado? ¿Qué saben? ¿Ya hay algo? Hasta el momento no podemos determinar bien el origen del vehículo, dado que la placa que tiene puesta no le corresponde. Corresponde a un automóvil Toyota Corolla del año 2000 y este vehículo es otro tipo de vehículo y mucho más nuevo, entonces debemos esperar a la gente de criminalística y FOPE como parte del protocolo. Una vez que se pueda abrir el vehículo, estaremos cotejando el número de chasis a fin de determinar la procedencia del mismo. Desde afuera no se ve mucho porque está polarizado. Así mismo, únicamente posterior al trabajo de campo de la gente criminalística podremos realizar nuestras averiguaciones más detalladamente. Excelente. Gracias, comisario. Cuando guste. Comisario Lidio Castiñera, hablándonos entonces sobre las informaciones preliminares que manejan con respecto a este millonario robo, más de 30 millones de guaraníes que se habrían llevado estos 4 delincuentes que interceptaron a este funcionario que estaba saliendo de la cooperativa a unos cuantos metros más ya estaba del Banco Atlas donde iba a hacer el depósito y finalmente fue sorprendido por los mismos y se movilizaban a bordo de este automóvil que lo terminaron abandonando aquí en este punto, reitero, a unos 700 metros aproximadamente del mercado Abasto Norte de Limpio.
Muy bien, gracias Colexa. En vivo en directo, millonario robo, asalto en una cooperativa de la ciudad de Limpio. Ampliamos en cualquier otro momento. Amalia. Vamos a seguir con los hechos de inseguridad y en este caso lo que pasaba en una vivienda de San Pedro del Paraná, porque los delincuentes se alzaron con una lujosa camioneta, dinero en efectivo y a punta de arma de fuego. Redujeron de esta manera a 2 mujeres. Estas imágenes muestran de qué manera 2 delincuentes ingresaron a una vivienda para atacar a las propietarias, quienes acababan de cerrar el comercio que funciona en esta residencia. A punta de arma de fuego redujeron a las víctimas y se llevaron la suma de 10 millones de guaraníes. Así también solicitaron la llave de una camioneta de alta gama que también se llevaron estos 2 marginales. Bueno, tenemos el reporte de la Comisaría Séptima San Pedro del Paraná sobre un supuesto hecho punible de robo agravado. Esto habría acontecido en una vivienda sobre la calle General Díaz del barrio San Francisco de esa localidad, donde resultó víctima la ciudadana Amada Dionisia Vera Lugo, 60 años de edad, y su hija Claudia Yanina Vera, de 26 años de edad, domiciliadas en la citada vivienda. Vamos a indicar que de acuerdo al informe, el hecho punible consistiría en una camioneta de la marca Toyota Hilux 4x4 color blanco, modelo del año 2015, con su número de chapa BTS 403, registrado a nombre de León Dávalos Riveros, propiedad de la víctima, dinero en efectivo, la suma de 10 millones de guaraníes, un aparato celular, modelo antiguo, utilizado para realizar giros, y teniendo en cuenta de que esta persona poseen una despensa en el centro de esa localidad, y surge como supuestos autores 2 personas del género masculino. Uno de ellos vestía pullover rayas, jean color azul, champión negro, que piso oscuro. Otro sujeto con jean de color azul, camisa mangas largas con rayas cuadradas de color blanco, negro, con tapabocas, arma de fuego en mano, tipo pistola, cuyo demato se desconoce, por darse a la fuga. Personal policial acudieron al lugar y bueno, se dialogaron con las víctimas ya mencionadas, donde manifestaron de que la señora estaba en la despensa. Luego llega la hija a bordo de la camioneta y bueno, interín que llegan al lugar 2 sujetos y han solicitado el dinero que tenían. Asimismo, al momento que llegó la hija, solicitó la llave de la camioneta. Ellas en ningún momento opusieron resistencia. Luego los supuestos autores se dieron a la fuga con paradero desconocido. ¿Hay imágenes que pueden servir a la investigación? Asimismo, es la información que se tiene, que el lugar existe cámara circuito cerrado, y bueno, lo que se está valorando eso con agentes de investigación de delitos para poder ver y todos los indicios que podrían ser de bien para identificar, localizar y poner a disposición del Ministerio Público los supuestos autores. Estas imágenes se convierten en las principales evidencias que tiene la Policía Nacional para investigar este violento asalto que dejó atemorizadas a las víctimas de esta localidad. Lamentable, tétrico, trágico, una niña de tan solo 2 años fue víctima de un accidente. Su hermanito de 5 años le disparó con un arma de fuego. Los padres de ambos bajaron a un supermercado y descuidaron el revólver en el auto que quedó estacionado en el local comercial. Un lamentable hecho se registró en el estacionamiento de un conocido supermercado ubicado en el kilómetro 4 de Ciudad del Este, donde un menor de tan solo 5 años de edad disparó por accidente a su hermana de tan solo 2 años con un arma de fuego. Los mismos se encontraban en el interior de un vehículo mientras sus padres realizaban las compras en el supermercado. El padre es un personal policial, llegó en compañía de su esposa, de su hija menor, la víctima de 2 añitos, en compañía de su hijo menor de 5 años. Bajaron del estacionamiento como para ingresar para realizar las compras. Él refiere de que dejó a las 2 criaturitas dentro del vehículo, como así también dejó su arma de fuego debajo del asiento.
En un momento dado, el seguridad le da aviso de que se escuchó un disparo de arma de fuego que provenía dentro del habitáculo del vehículo. El personal vino a revisar su vehículo y encontró ya a su hijita tendida en el asiento trasero con manchas de sangre en la ropita. Finalmente, la menor fue auxiliada hasta el centro asistencial, donde se confirmó su deceso. Él mismo le auxilió en su vehículo, trasladándolo hasta el hospital del IPS de esta ciudad. Ya cuando nosotros llegamos, dialogamos con la pediatra de turno, quien lastimosamente nos dio la mala noticia de que la nenita falleció a consecuencia de un impacto de proyectil de arma de fuego a la altura del abdomen. Por su parte, la fiscal del caso relató los pormenores de lo sucedido, conforme al relato del guardia de seguridad y las informaciones recabadas a través del circuito cerrado. No se descartaría, asimismo, algún tipo de imputación a los padres por lo acontecido. Y en un momento dado fue que se percataron de que había un niño, ¿verdad? Un niño, porque era el que levantaba más la cabeza, ¿verdad? Y hacia el vidrio, ¿verdad? Entonces se acercaron al vehículo y miraron que dentro del habitáculo había una criatura, o sea, que dos criaturas. Una estaba acostada en el asiento trasero del vehículo, ¿verdad? Y en ese momento el guardia le pide al niño para poder abrir la ventanilla o la puerta y estaban trancadas. Una de las puertas acompañantes, si mal recuerdo, fue el que estaba abierto y en eso abre el guardia y le pregunta a los niños, o al niño que estaba despierto, le pregunta si dónde estaban sus padres. Dijo que supuestamente hace rato ya se fue al súper y que no viene más. Se notaba afligido el niño, ¿verdad? Afligido, así medio nervioso, ¿verdad? Es lo que notó y en ese momento visualizó que incluso la niña estaba convaleciente, estaba acostada boca para abajo y movió su cabeza. Y aparentemente, conforme a lo que hoy manifestó el guardia, es que al momento en que él vio a los dos niños, posiblemente la niña incluso seguía con vida, ¿verdad? Por esa razón movió su cabeza, ¿verdad? Discusión y posterior arrollamiento. Nuestra compañera Judith Colexa está con los detalles. Colexa, ¿cómo estás? Gracias, Amalia. Las imágenes que vamos a repasar con ustedes a continuación son bastante fuertes porque se puede ver el momento en que un joven de 22 años es arrollado por una camioneta cuyo conductor hoy nos afirmó en una entrevista que estaba en estado de ebriedad. Sin embargo, aparentemente hay un trasfondo. No se trataría de un accidente porque allí mismo en el sitio donde se produce este arrollamiento hay una canchita de vóley donde estaban compartiendo un partido de piquivóley y se dio un episodio conflictivo, una riña tanto entre este joven de 22 años con el conductor de la camioneta. Supuestamente una escena de celos terminó en un mosquete allí en la zona. Después se retira el conductor de la camioneta y vuelve a pasar por el sitio donde se encontraba el joven de 22 años con quien ya había protagonizado esta riña. Pero se puede ver en un momento dado del video que este joven de 22 años sale enfrente a la camioneta y hace un ademán como que iba a tirar aparentemente algo contra el parabrisas de la camioneta. Y es allí donde vemos que el conductor raudamente, a toda velocidad, pasa encima de este joven y se da a la fuga. Hay una situación de omisión de auxilio, según se puede ver en el video, y es por eso que intervino ya inmediatamente la policía. Sin embargo, en ese momento no lograron dar con el conductor de la camioneta identificado como Pablo Valdés, quien finalmente hoy, a primeras horas, cerca de las 4 de la mañana, decidió presentarse ante la comisaría 32 de Posta Ubicua. Hablamos con él, en instante vamos a repasar con usted la entrevista porque primeramente queremos dar detalles del parte policial sobre el procedimiento para su detención. Aparentemente los dos tuvieron un percance previo, a lo cual el citado conductor sacó su camioneta y se fue hasta donde se encontraba este joven. Y él manifiesta que no tenía la intención de arrollarle. Pero él no se quedó en el lugar a auxiliarle. No, posterior se dio a la fuga
y presentándose hoy a las 4 de la mañana en nuestra sede. Y el vehículo un poco más tarde trayendo. Estamos viendo, oficial, la camioneta en la condición en la que se encuentra. Tiene una importante abolladura enfrente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Eso es como consecuencia del arrollamiento? Posiblemente, o también más habría chocado por otro objeto. Después de arrollarle a este joven probablemente fue impacto. Sí, aparentemente. Aparentemente. Ahora, las identidades de estas personas. Pablo Valdés, el nombre del conductor de la camioneta. Ahora, ¿cómo se llama el joven arrollado? Darío Ramón Álvarez Montanía. Él tiene 22 años. ¿Cuál es su situación, su estado de salud? ¿Usted tiene esa información oficial? Y él sigue con vida, pero está hospitalizado en el centro asistencial. Un aparente estado crítico, a consecuencia de las lesiones sufridas por este arrollamiento. Bueno, si ustedes se fijan en las condiciones, cómo quedó la camioneta, uno puede presumir que posteriormente este señor haya impactado tras arrollar a este joven y aparentemente se habría dado esta situación porque vemos que inicialmente lo arrolla, pero no como para dejar en estas condiciones a la camioneta y más aún con este agregado que él se encontraba bajo los efectos del alcohol. Pablo Valdés es la persona que decidió presentarse finalmente hoy luego que se divulgara estas imágenes bastante fuertes y hablamos con él. Él negó que haya arrollado a este joven de manera intencional. Escuchemos su versión. Se te vago bandido. ¿Bandido? Sí, drogadito, mi hija. O escena da ini bebidas a o sea hacer donde allí se a su hija va a ser a su casa a año mundo y se ha disparado pide yo año presentado que año mundo video que pues hablando ya pisar una cosa ya pide la tita a veces ya pisar saco y ya se para avisar yo cómo a su hija allí y peso que allí llegó pues allá ahora subirá pues año mundo pero este con la peguera como él tenía un problema anterior y nada sí se no pa es aquí por la UPA que ya pa más que se yo pima se a los camiones la UPA llegó y yo pero UPA ya pegó y la UPA veo sí pues ya se sabe va esa me se nos vamos, ¿qué te ves nomás? Pero mo primero guri. Se va ya se invita a los juniors 10 Yo tengo que me piqui boli, habe na guri. Piqui boli, habe no tranquilo, hina guri hay pájaro con los problemas. Malo mañana por no agua. Jaja, ende porque dice celoso a la chica de haseo y cero vaya, o sea, otro cero vaya, agua pila y chica, o sea, hola chica, va algo chiquito educata la hora de poner abuela de chica o pues que ni el juego casi se llama donde ya pues no una ya potamos eso pues si no parte hoy de eso estoy diciendo a pesar cuando es oye yo supera edo no Pepe la se no pasa a Pepe se ha yo la se vaya bueno debe se vaya bueno debe yo más hacer pero ruta uno deja más la hora la 6 kilómetros 24 que le sirve hasta llegó baby sa llegó sa yo hace pues no la hija pues how Pepe a san llegó ser da y sa yo hace caso nada que ver ¿Dónde puta y dónde es? Ya, que año monte. Año monte. A ver, a dejar cuál estado entre estados. 6 años que. ¿De Yucabio se do? No. Va, esa nada, van a te con de cuál. ¿De cuál? No hay por ahí. O pedimos la año tenende. No sé, yo año presentando. Año presentando. Sí. Va a enterado. Pablo Valdés Cabrera. De con Pablo como antecedente. Dale pues. Va a venir dedicando. Ya tarrero pasó. Tarrero. Vaya en ese sentido, en esa lleve video, me. Ambas sí, porque a cosas familia me decía, pues tenía ese hija, uy, cosas Macanare, de. Sí, macanare. Pues respondete a Gangao. Pues sí, respondete, la icatomía, respondete, y meta responsable la GC, la gasto ahí, completo. A ver, me conforme la. Después de ingerir la bebida alcohólica, ¿no? Usted me dice, mi curipo, se anda acá, uy, vaya, da igual acá, se no se eche ni un momento de alcohol. No sé, cero para así. Tengo una video, pero ella posee ir a. ¿No? No, ella posee. Allí hice eso, porque no sé, pues se a la tita. A la separada, avisar que yo acabo de hacer, allí, yo, bebé, voy a ver si allá, gaso. La recteza es aceitado y Ari. Este video, belleza. No, pues hace. Bueno, Dajaila ya posee y don Pablo Valdés de 46 años, pero según se puede observar en el video, él no se queda para auxiliar a este joven, se da la fuga y destacaba en la entrevista que efectivamente todo el problema surgió como consecuencia de los celos. Este joven de 22 años en este partido de piquiboli estaba en compañía de su novia y le empezó a celar de este hombre de 46 años. Allí ellos ya protagonizaron una riña y después el desenlace, que es lo que se observa en este video. Por cierto, fuimos allí hasta la zona donde se dio este arrollamiento.
Hablamos con una vecina quien a la par también desnudó esta realidad que tiene que ver con la violación de las medidas sanitarias, porque todos los fines de semana, incluso ayer durante todo el día, estaban allí en esa canchita aglomerados. Escuchemos lo que decía la vecina. Acá hay una cancha de vóley y ahí estaban jugando y después empezó la riña y empezó todo a correr. Nosotros ya estábamos cerrados y escuchamos el ruido y salimos a mirar y vimos lo que pasó. O sea, que un poco después de la riña ya se da el arrollamiento. Sí, vino de este lado la camioneta y lo atropella en esa esquina y lo tiró allá enfrente. Y ahí volvió a pasar otra vez encima. Después de arrollar le pasa otra vez la Sí. ¿No se queda auxiliar? No. Acá lo tengo grabado el imagen. Testigo del momento de la pelea, todo. O sea que se estaban aglomerando acá cerca, doña. Sí, acá a media cuadra nomás. ¿Suele juntarse? Sí, se suele juntar. Ayer todo el día, todos los días. ¿Viste? Suelen avisar a la policía, ¿viste que está prohibido ahora? Lo avisamos, pero después somos nosotros los malos de la película. Sí, pero suele venir a hacer o no su patrulla. Sí, viene 2 veces. Ayer vino ¿Y le dispersa a todo el mundo o no? No, creo que no. Se quedan todos igual. Se quedan todos. Y ahí no me empieza el problema. Y sí, pero eso fue de la mañana hasta la noche. Las 10, menos 10 pasó todo. Todo el día estuvieron ahí. Sí, ¿Consumen bebidas alcohólicas? Sí, claro que sí. Bueno, y mirando este video seguramente se preguntarán, ¿murió o no este joven de 22 años? Afortunadamente no, él está hospitalizado en traumas, pero en estado bastante crítico. Estamos hablando de Darío Ramón Álvarez Montanía, quien habría protagonizado esta riña que terminó de esta manera. Roberto, Amalia, por cierto, antes de cerrar este contacto les cuento nomás, nosotros seguimos acá en la zona donde se dio el asalto en perjuicio a esta cooperativa y se dio otro asalto hace instantes allí en el interior también. La comitiva que estaba acá se dirigió hasta el sitio para ver lo que estaba pasando. Mientras verificaban el vehículo aquí en la zona, ya se dio otro asalto similar ahora en el interior de Abasto Norte. Tremendo, qué tremendo realmente, Judith. O sea que posiblemente es la misma banda de la cooperativa. Podría ser. Abandonaron este vehículo y quién sabe abordaron otro para ir a concretar otro robo en perjuicio ya a otra firma que vamos a ir a averiguar. Bueno, cambiemos de tema. ¿Qué más nos debería pasar para aprender como sociedad, más allá de los trágicos números de infectados y fallecidos por COVID? Igual, con total y absoluta inconsciencia, se siguen realizando las fiestas clandestinas y otras actividades. A cualquiera le preocuparía saber que estamos a nada de llegar a los 100 muertos por día. Si bien el informe del Ministerio de Salud muestra solo números, hay que comprender que detrás de estas cifras hay familias enteras que pierden a sus seres queridos. Los que han padecido de cerca las consecuencias del COVID-19 conocen perfectamente el sufrimiento, la angustia y la desesperación que se debe soportar buscando salvar la vida de ese familiar. Un esfuerzo que a veces no da resultados. Pero esta realidad parece no importarle a cientos de personas que en los últimos días participaron de diferentes actividades donde los protocolos no existen. Este festejo de cumpleaños se realizó en Ciudad del Este, según las publicaciones en redes sociales que hicieron los propios invitados. El Ministerio Público busca ahora identificar a estos divertidos inconscientes. También en Alto Paraná, en el área 8, se dio esta situación muy particular. Mientras la policía realizaba una barrera para controlar la circulación de personas, un hombre no tuvo mejor idea que rebasar el control y corrió de los agentes del orden. La persecución terminó en una discoteca hasta donde fue el infractor para refugiarse. ¡No deje que me lleve! ¡No deje que me lleve, socio! ¡No deje que me lleve, mira mi documento! ¡No, salí! ¡No, no me van a llevar! ¡Ayúdame, yo no hice nada, socio! ¡Ahí de mi auto! ¡Vale la pena mi caída! ¡Ahí está mi auto! ¡Salí, carajo! ¡Ay, socio! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, yo no hice nada! La policía aprovechó el incidente para disipar también la aglomeración en este local nocturno. ¡Denle lástima a todos, loco! ¡No hice nada! ¡Dale a mi novia! ¡Mi hermana, por favor! ¡Por favor!
Un evento donde supuestamente se cumplieron los protocolos fue la elección de la Miss Belleza Natural en Ipacaraí. Claramente puede notarse la cantidad de personas dentro del recinto. Lo grave es que ninguna de las 10 candidatas llevaba tapabocas y paseaban por el local. Un aspecto no menor es que el evento se realizó en una seccional colorada, cuyo presidente es el diputado Juan Carlos Nano Galaverna. A propósito de eventos que supuestamente respetaron los protocolos, una fiesta de 15 años de hermanas trillizas en Santaní no solo recibió críticas, sino también la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público. La ciudad de San Estanislao atraviesa un momento crítico. Ya no tienen camas para atender a pacientes con coronavirus y esta fiesta la organizó nada más y nada menos que el propio intendente de esa ciudad. Tiempo de vals, es el tiempo hacia atrás, y hacerlo de siempre es volver a empezar. Y también en Santaní, cada fin de semana realizan esta actividad, la carrera a pie, donde además de arriesgar apuestas, los asistentes se arriesgan al contagio, pues casi nadie o nadie llevaba tapabocas. Siguiendo con los deportes, también llegaron denuncias de este encuentro de fanáticos del F1000, actividad cuyo punto de encuentro fue el predio de la Asociación Rural del Paraguay en Pedro Juan Caballero. Mirando el campo de exhibición, claramente no hay personas aglomeradas, pero miremos hacia el público. ¿Dónde están los tapabocas? ¿Hacía falta juntarse de esta manera? Los deportes de contacto son un riesgo inminente, pero hay gente a la que simplemente no le importa. En San Pedro, este encuentro de piqui vóley es un ejemplo más. Autoridades debieron intervenir para dispersar a los deportistas. Tristemente, este departamento, el de San Pedro, tiene sus hospitales colapsados. Nosotros venimos a intervenir en pos, ¿verdad?, de una denuncia. Y nuestra atribución, bien sabemos que como policía, los Yuman van a cumplir las inquietudes. Entonces, por eso venimos y para tomar intervención y comunicar en base a lo que estamos viendo, ¿verdad?, a la fiscalía. No, me vengo para la situación los amigos. En la capital también se realizaron intervenciones y patrullajes para evitar la violación de recomendaciones sanitarias. Hay nuevas restricciones impuestas por el gobierno. No tenemos la mínima cantidad de vacunas para inmunizar a la población y los medicamentos no están en los hospitales. Con autoridades incompetentes, nuestra única alternativa es ser conscientes, cuidarse a uno mismo y a los suyos, porque el avance de la pandemia no da tregua y cada día que pasa es un día de mucho dolor para miles de paraguayos. Dolor que evidentemente muchos relativizan. 12 detenidos en Luque después de una fiesta también clandestina. Adelante contigo, Natanael. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto. El saludo para Amalia y también para todos los televidentes. Y esta fiesta clandestina, un cumpleaños que se celebraba prácticamente en la vereda y en la vía pública, fue denunciada por un vecino ya de la ciudad de Luque. Acudieron los agentes policiales de la comisaría tercera y se logró la detención de 12 personas, digo bien. Uno de ellos, un menor de edad que fue puesto en libertad horas más tarde. Con respecto al procedimiento, se lograron incautar motocicletas, vehículos y así también varios envases de bebidas alcohólicas. Vamos a compartir lo que decía el comisario Ferreira con respecto a este procedimiento. A través del sistema 911 denuncia que se estaba realizando fiesta clandestina, donde nos constituimos y pudimos constatar la veracidad del hecho y procedimos a la aprehensión de un total de 16 personas a raíz de la resistencia en el procedimiento policial, durante el procedimiento policial, y los mismos quedaron a disposición del Ministerio Público. Fiscal de turno el día de ayer le convocó a ellos y a hora de la tarde de noche ya fueron liberados y quedó incautado un automóvil y más 5 motocicletas que está a disposición del Ministerio Público. Comisario, esta fiesta clandestina, ¿se da en una vivienda privada, en un local?
En este caso tuvimos la intervención en 3 lugares. Uno de ellos eran en la vía pública. En la vereda estaba un grupo de jóvenes festejando un cumpleaños donde al percatarse de nuestra presencia un grupo se dieron a la fuga y otros quedaron y reclamando su derecho, por supuesto, desconociendo aparentemente sus obligaciones. Y fueron aprendidas a la resistencia y la incautación de 5 motocicletas en total de un lugar. La característica de esta fiesta, comisario, ingesta de bebidas alcohólicas, la gente no tenía tapabocas seguramente. Ellos totalmente dejan de lado, en este caso, las medidas sanitarias, las recomendaciones que a diario se está dando y es uno de los problemas que tenemos en la zona. Se están dando muchos reportes de esto. Los vecinos están denunciando cuando la gente hace fiesta clandestina los fines de semana. Asimismo, los vecinos acá en nuestra zona al menos llaman al sistema 911 o acá en la comisaría. Y nosotros tenemos un grupo exclusivo de reacción que hace esos operativos y estamos tratando de ver una solución al respecto en ese sentido. ¿Todos jóvenes, comisario, algún menor de por medio? La mayoría, en este caso, en el grupo de 16 personas aprendidas, estaba un menor de 16 años que fue entregado a sus padres por disposición fiscal. Es lo que decía ya el comisario Feliciano Ferreira con respecto al procedimiento y fíjense que inclusive tuvieron que conformar un equipo de reacción para poder atender también las denuncias de los vecinos de estas fiestas clandestinas. Reitero, estas personas quedaron ya a disposición de la justicia. Ayer fueron citados para la declaración indagatoria, el menor fue liberado y los 11 que quedaron detenidos finalmente fueron imputados. Esto es lo que decía el fiscal Silvio Alegre al respecto. Estamos hablando de la violación de la ley 716/95 que establece sanciones por la comisión de delitos contra el medio ambiente. Cuando hablamos de estas sanciones, ¿a qué se podrían exponer estas personas? Y estamos hablando por una parte de una sanción de privativa de libertad que va de 6 a 18 meses por una parte y así también la imposición de una multa que va de 100 a 500 jornales. ¿Cuántas personas fueron derivadas aquí para esta indagatoria? 11 personas, si bien fueron aprehendidas en su momento 12 personas, una de ellas menor que dispuse su inmediata libertad y entrega a los padres. Y en el sitio, según la denuncia recibida, había una cantidad mayor de personas que al verificar la presencia policial, muchas de esas personas huyeron. En este caso, los demás fueron, digamos, recibieron la libertad también luego de permanecer detenidos en la comisaría. El resto de las personas detenidas. Sí, efectivamente, se dispuso la libertad de estas personas. Sin embargo, se formuló imputación y bueno, ya están a la espera de ser convocados oportunamente por el juzgado interviniente para la imposición de medidas y bueno, el inicio formal de lo que es este proceso penal. Es lo que decía entonces el fiscal Silvio Alegre con respecto a la imputación de estas personas y así también a las posibles sanciones que se exponen luego de violar también este decreto presidencial, ya con una fiesta clandestina que fue denunciada por los vecinos. Bueno, gracias Natanael, muy buen trabajo como siempre desde exterior. Económicos, porque hay dos posturas, por un lado los que ya decidieron cerrar sus puertas y por el otro lado aquellos que dicen que no van a acatar las nuevas medidas. El sábado por la noche se dio a conocer el decreto número 5160, que establece para el sector gastronómico algunos puntos como por ejemplo el cierre de sus locales a las 20 horas, fomentar la modalidad de delivery, tener un agendamiento previo y separar las mesas a unos 2 metros, pudiendo contar con un máximo de 4 comensales sentados en las zonas denominadas rojas y hasta 6 personas en el resto del país. Obviamente, esta decisión va a afectar de sobremanera a este sector que en su mayoría ha decidido cerrar sus puertas, ya que, económicamente, ese horario no les reditúa ganancia alguna.
Sin embargo, algunos bares anunciaron públicamente que no harán caso a las medidas porque ellos deben trabajar para sobrevivir. Como le veníamos diciendo al gobierno en la mesa de trabajo, no estamos de acuerdo con esta medida, pero no nos queda otra que acatar. Una gran parte de los socios no quieren acatar. La verdad que se perdió también un poco el control sobre ellos, siendo que no le estamos dando ninguna salida a la situación. Otros están viendo la forma de reinventarse y otros como mi bar que ya decidimos cerrar directamente porque la verdad que ya es insostenible esta situación sin ayudas, sin avance de parte del gobierno y ahora que nos están tratando como delincuentes siendo que estamos trabajando porque es la forma en que nos están tratando, nos están saliendo a controlar entre 10 patrulleras, equipo de municipalidad y después estamos saliendo en las redes siendo levantados como trofeo de guerra por parte de la municipalidad. Yo creo que ya no tiene sentido, ¿verdad? No es justo que nosotros tengamos que estar cargando con la inoperancia de este gobierno que jamás nos dio ninguna solución. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir nosotros llevando esa responsabilidad, siendo que lo único que estamos haciendo en este tiempo es sosteniendo empleo? Porque para decir que estamos generando ganancias para nuestros bolsillos, nada, al contrario, estamos acumulando cuentas y cada vez está siendo más insostenible y ellos cada vez nos están hundiendo más. No hay derecho a que tengamos que cargar nosotros con esto. En tanto, la Asociación de Restaurantes decidió cerrar sus puertas ya que están al borde de la quiebra y la venta por delivery no cubre todos sus gastos. Es por ello que anunciaron que solicitarán la suspensión laboral del 90% de sus colaboradores. Esto va a conllevar a que dentro de la ARPI suspendamos a casi la totalidad del personal. Así que probablemente quede algún personal de seguridad o algo así, pero el resto del personal de salón, de cocina, lo vamos a suspender a todos. Lo que va a significar probablemente para el día mañana, lunes, aproximadamente unos 8.000 a 9.000 solicitudes de suspensión laboral de todos nuestros colaboradores, de todos los restaurantes que hacemos parte de la ARPI. Nos vemos obligados a cerrar porque no vale la pena estar abiertos hasta las 8 de la noche. Lo cierto es que tanto bares como restaurantes son los sectores que cargan con todo el peso de las restricciones, lo que los deja al borde del cierre definitivo y con ello miles de compatriotas quedarán en la calle sin un sustento fijo y en plena pandemia. Y es un porcentaje importante el que decidió no acatar estas nuevas restricciones. Nuestra compañera Fernanda Chamorro está con estos detalles. Fernanda, estamos contigo. ¿Qué tal nuevamente, Amalia? Roberto, el saludo para los televidentes. Exactamente, una gran parte de no solamente asociados a los rubros gastronómicos, sino también todo tipo de trabajadores principalmente relacionados con este ámbito están decidiendo ya no acatar las medidas. De hecho, muchos de los locales mediante sus redes sociales estuvo haciendo el anuncio de que estarán trabajando normalmente, es decir, atendiendo de manera presencial hasta la medianoche, porque lo que mencionan gran parte de ellos es que la modalidad de delivery a la que tanto apuestan las autoridades del gobierno para que sigan con ese trabajo no le da rentabilidad. Y vamos a escuchar a continuación lo que mencionaba con respecto a esto Juan Galeano Graci. Él hablaba de que dentro de la Asociación de Gastronómicos del Paraguay, del cual forma parte, unas 30 empresas, 30 locales gastronómicos no estarán acatando la medida y seguirán trabajando en absoluta normalidad. Escuchemos. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo para no acatar las medidas del gobierno porque vemos que estas son nuevamente medidas parches, medidas que no van a atacar, digamos, la raíz de fondo de la cuestión. Son medidas que vienen y afectan por lo general a la gente que trabaja de noche nada más, pero sin embargo durante el día en todo el país no se respetan medidas mínimas de seguridad. Hablamos en colectivos, en diferentes mercados, en un montón de lugares donde hay mucha aglomeración. También por la noche hay eventos clandestinos, hay un montón de situaciones que se dan por falta de control por parte de las autoridades. En contrapartida, nosotros,
desde que comenzó la pandemia, nos hemos puesto a disposición del Ministerio Público, del Ministerio de Salud, para elaborar protocolos a modo de poder recibir a la ciudadanía en forma segura. Y es lo que hemos hecho de marzo del año pasado a esta parte. Por ende, no coincidimos con el gobierno con esta medida que solamente viene a afectar a un sector de la economía y dejando abierto todo el resto. No coincidimos con el gobierno, se lo hemos dicho en reuniones precedentes. Esto lo único que va a hacer es que la economía se vea golpeada y, por otro lado, va a estimular la informalidad. Nos encontramos totalmente perdidos. No nos queda otra que tomar la iniciativa y poder seguir produciendo, repito, cuidando de la salud de las personas y equilibrando eso con el derecho al trabajo. Ya contamos con todo un equipo de abogados con los cuales nosotros vamos a estar haciendo frente a cualquier batalla jurídica de esto. Entonces le recomendamos a la policía de no pasar ningún tipo de vergüenza para con nosotros, porque estamos trabajando, señores. No estamos robando, no estamos haciendo nada raro. Estamos trabajando, estamos haciendo que un montón de trabajadores puedan llevar el pan a su casa en forma digna. Y vamos a protegerlos, vamos a proteger los puestos de trabajo, vamos a proteger las empresas como el gobierno no lo hace. Bueno, informaban que serán varios los que no van a acatar, pero a esto hay que hacer referencia también puntualmente. Además de estos locales gastronómicos que están agremiados, también hay una gran cantidad de trabajadores de cualquier puesto de venta de comidas, en cualquier esquina, en cualquier cuadra, que tampoco va a acatar, que va a seguir trabajando de manera normal, porque ellos decían, el delivery solo nos cubre el 25% del total de lo que nosotros solemos recaudar, o sea, no es negocio, y ya lastimosamente también van a empezar con las medidas de suspensión para muchos de sus trabajadores. De eso hay que recordar, Amalia, Roberto y televidentes, que Arnaldo Yucio decía, de 500 intervenciones, 500 casos, carpetas que tiene el Ministerio de Salud, apenas unas 50 recién estarían siendo sancionadas con algún tipo de multa en esta semana. Bien, Fernanda, gracias por este contacto. Bueno, tenemos que decir que el área de prensa del Hospital de Clínicas celebró de una manera muy diferente el Día del Periodista. No hubo festejo, pero sí una importante donación a los familiares de internados por COVID-19. Donaron cargadores portátiles, enchufes y otros artefactos eléctricos muy pero muy útiles para que los familiares no queden incomunicados mientras asisten a sus seres queridos. Un día pero de especial significación para todos los trabajadores de prensa y a no olvidarse de las queridas y briosas secretarias. ¿Qué haríamos sin ellas que nos organizan todo, verdad? Pero yo creo que a veces son más importantes en un trabajo que el propio gerente o el presidente de la corporación. Sí, así que un beso, un saludo muy especial a las secretarias de todo el Paraguay. Bueno, vamos a avanzar con la información y vamos a hablar del río Paraguay, que durante el fin de semana registró un aumento. Inicialmente la Dirección Nacional de Hidrología registró una medida de 1,24 m aquí en zona capital, pero con las lluvias de los últimos días entre el sábado y el domingo se llegó a 1,42 m, manteniéndose ya estabilizada esta medida hasta esta jornada. No obstante, este nivel se considera todavía más bajo de lo usual, aunque es más alto que las marcas históricas registradas del año pasado luego de una prolongada sequía. Vamos a hablar un poco también de estos controles efectuados por la patrulla caminera desde el 18 hasta el 24 de abril, porque hay números importantes que vamos a resaltar con todos ustedes según lo que informaron propiamente. Durante esta semana
Los inspectores efectuaron una serie de controles en las principales rutas nacionales. Como resultado de estos procedimientos, fueron retenidos 278 conductores debido a que se encontraban bajo los efectos del alcohol. Escuchen, 278 personas alcoholizadas de más de 6.300 pruebas que fueron realizadas. La cifra más alta de alcoholizados al volante fue registrada nuevamente en el Departamento Central, 184 en total. Así también se registraron 50 accidentes de tránsito, de los cuales 29 se registraron sin daños personales, 15 con saldo de heridos y 6 con resultados fatales. A lo largo de la semana fueron demorados 642 conductores luego de cometer infracciones varias, ya sea infringiendo propiamente lo que es la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. De acuerdo al detalle, 15 fueron sancionados por carecer de chapa, 76 por adelantamiento indebido y 74 por exceso de velocidad. Y a propósito de conductores ebrios, también de accidentes de tránsito, vamos a hablar de esto que ocurría hoy más temprano allí en jurisdicción de la Comisaría 15 de Asunción, un cuádruple choque y aparentemente alcoholizado el responsable de esto. En cadena se dio este choque. Fíjense los daños materiales ocasionados. Ahí tenemos un vehículo azul, tenemos también una motocicleta involucrada, un automóvil plateado que prácticamente quedó destrozado por la parte posterior, y también la camioneta que veíamos es la que termina ocasionando todo esto. Ocurrió a las 6 de la mañana sobre la avenida Fernando de la Mora, antes de llegar al semáforo de la avenida La Victoria. Esta camioneta colisionó por la parte trasera de un automóvil gris, destruyó por completo el baúl del rodado. El accidente generó este efecto dominó que afectó a otros 3 vehículos. El conductor que vemos allí estaba prácticamente durmiendo en la sede policial, ya a la espera de la realización del alcotest. Tenemos la nota con las víctimas muy afectadas por lo ocurrido. En semáforo rojo. ¿Y ahí ya sentiste la colisión? Así mismo. ¿No pudiste hacer nada? No, ya no me dio tiempo para nada. Sí. Yo escuché un ruido que veo que le rozó, creo, al motoquero, le chocó así, le dejó ahí, después fartísimo, ¿no? Y no me dio tiempo para nada. Ya, yo escuché. ¿Pudiste reaccionar más? Nada, yo. Tremendo daño material en tu caso. No, muy fuerte. La verdad que no pudimos hacer nada porque yo estaba estacionado del lado derecho, aguardando la luz roja del semáforo hasta que escucho el chirrido de las cubiertas y bueno, lo impacto posteriormente. En realidad es una pena. Descompuso mi herramienta de trabajo y bueno, a esperar ahora la parte legal, ¿no? Claro, decíamos, solo daños materiales, pero un perjuicio tremendo en estos momentos difíciles, ¿no? Sí, la verdad que sí, imagínate, con el tema que no tenemos colectivo, nos cuesta salir de las casas y bueno, lastimosamente que tengamos que convivir con personas así, es una pena. ¿Estaba yendo al trabajo? Sí, estaba yendo al trabajo, tenía que... Te quedaste con una secuela en la cara, tu cabeza fue contra el volante, me decías. Sí. ¿Fue fuerte el choque? Bastante fuerte fue el impacto, sí, porque como quedó el auto que estaba atrás mío, bastante fuerte fue. Yo ya lo recibí nomás de refilón, de puro golpe nomás, pues estábamos en la misma fila. Aparentemente el conductor está en estado de ebriedad, ¿no? Y se podría decir que sí, ¿verdad? Ahora vamos a esperar la prueba de alcotest y inclusive él intentó correr porque cuando nos bajamos para ver qué pasó, el tipo se quedó dormido en el vehículo y posteriormente intentó escaparse de vuelta, que lo pudimos agarrar en la esquina del semáforo de La Victoria y Fernando de la Mora. Y vamos a continuar hablando del ámbito policial. Recibimos a nuestra compañera Judith Colexa porque está con los detalles de la detención de este peligroso delincuente con el alias de Abuela Membú. Estamos contigo, Judith. Gracias, Amalia. Se trata de otro ladrón machetero, quien de esta vez fue grabado por los vecinos saliendo por las calles del barrio Loteguazú de la ciudad de San Lorenzo para delinquir de una manera cara dura y alevosa, se le puede decir, porque en este video se puede ver la manera en cómo él lleva 2 machetillos afilando por el suelo y amedrentando de esa manera a quienes pasan por el sitio, pidiéndoles dinero o de lo contrario van a sufrir las consecuencias. Con un alias bastante particular, su marcante es Abuela Membú, así se lo conoce en la zona. Se trataría de un joven pandillero con problemas aparentemente con las drogas, así como también con frondosos antecedentes, quien finalmente durante las últimas horas fue aprehendido por efectivos policiales de la comisaría jurisdiccional ante un nuevo hecho de asalto callejero. Escuchemos lo que decía el oficial Noguera sobre este trabajo. Personal policial
de esta dependencia realizaron el procedimiento de aprehensión de este sujeto conocido, adicto de la zona, que cuenta con varios antecedentes y denuncias por hechos punibles, varios hechos punibles, no solamente de asalto, sino robo domiciliario y otros, también uno de lesión grave. Entonces, como le estaba diciendo el día de ayer, se pudo lograr aprender a esta persona de nombre Julio César Espínola, paraguayo soltero de 19 años, más conocido, como usted había mencionado, Abuela Membuy. En el momento de la aprehensión ingresó a una vivienda, ya que opuso resistencia, entonces tuvieron que realizar, el personal policial tuvieron que hacer uso de la fuerza legalmente establecida para lograr su aprehensión. Ingresaron a la casa para sacarlo, efectivamente, ya que es bastante violento por lo que se observa en el video oficial. Así mismo, ya que es un hecho punible en flagrancia, entonces tuvieron que ingresar. ¿Intentó atacarle con el machete, oficial? Según el personal interino, sí intentó agredir al personal policial, por lo que se utilizó la fuerza legalmente establecida. ¿Es su arma característica que él utiliza? Tengo entendido que para asaltos callejeros, otro tipo de hechos que también se le atribuye. Sí, varios hechos punibles se le atribuye a este personaje. Ingresan a las casas también. Así mismo, ingresan a las casas, suelen, seguramente bajo los efectos de algún estupefaciente, suelen demorar a algunas personas en vehículos y así amedrentar y tratar de sacar algunas cosas. ¿Cómo finalmente la policía logró dar con este joven de 19 años con varios antecedentes? Él supuestamente tras cometer este asalto callejero se habría refugiado en la casa de un vecino, por lo que la policía tuvo que intervenir metiéndose al domicilio y logrando de esa manera su aprehensión. De su poder se incautó estos 2 machetillos afilados de manera casera, por lo que se puede ver, así como el mango también, que tienen una extensión bastante grande, por lo que estamos viendo, y así como también se menciona que varias personas formarían parte de su pandilla, que ya fueron identificadas, en su mayoría son jovencitas, mujeres que normalmente sirven de campana para la comisión de hurtos domiciliarios, o sea que no solamente se le atribuyen los asaltos callejeros, robo agravado en la zona, sino que también los hurtos domiciliarios, así que estos machetillos, Roberto, Amalia, si es que no te matan, te generan tétano. Totalmente, muy escurridizo y peligroso. Gracias. El aire que respiramos en los buses. Hablemos de esta información dada a conocer por la Dirección de Vigilancia de la Salud, que sugiere, escuchen bien, que todas las ventanillas de las unidades de transporte público estén abiertas al momento de trasladar a los pasajeros. Y vamos a compartir justamente con ustedes los detalles que brindaban en este informe a través de la cuenta de Twitter con un medidor especial que justamente habla de la calidad del aire en espacios cerrados. En este primer tuit explican que las mediciones de dióxido de carbono que se han realizado en el transporte público reportaron niveles que superan el umbral de lo recomendado de 1000 ppm. Hablamos de partes por millón en buses con ventanillas cerradas. Es decir, allí no circula bien el aire, hay poca presencia de oxígeno, de aire puro. Entonces, esto habla de una medición de 1768 ppm, es decir, un ambiente contaminado con mucho dióxido de carbono. Bajamos un poco más y seguimos viendo partes de este experimento realizado, repetimos, en unidades de transporte público, porque en el otro tuit, en el otro detalle que brindan, explican que han realizado un viaje en transporte público con aire acondicionado con ventanillas cerradas, ¿sí? Ventanillas cerradas, habían solamente 8 pasajeros en el interior y en poco tiempo se registró un rango de dióxido de carbono fuera de lo recomendado, 1200 ppm. ¿Se acuerdan que eran 1000 ppm? Bueno, 1200 ppm en ventanilla cerrada. En buses con ventanillas cerradas se abrieron algunas ventanillas y eso permitió que nuevamente el aire vuelva a circular y esa contaminación, la presencia de dióxido, baje nuevamente. Vemos el otro detalle que brindan en otro viaje que realizaron con aire acondicionado y ventanillas cerradas, más de 30 personas, un bus bastante cargado, y en 7 minutos, en poquísimo tiempo, el dispositivo detectó concentraciones alarmantes de dióxido de carbono y esto iba en aumento. Se le informó a los pasajeros, dice Vigilancia de la Salud, lo que estaba pasando, que el aire no tenía la suficiente calidad o la calidad requerida
y que abran la ventanilla. ¿Qué pasó? Nadie podía abrir las ventanillas porque estaban selladas, la situación que pasa con los buses diferenciales. Siguiendo con el informe, ven ustedes, 1728, 1739, van subiendo los números, 1000 es el margen que se debe mantener. En el otro viaje que realizaron también en transporte público, con ventanillas abiertas y 23 pasajeros, todos sentados, el medidor de dióxido reportó un nivel de 510 partículas por millón. Esto significa que la calidad era mucho mejor. A menor ppm, a menor partículas por millón, la calidad del aire es mejor. Esto dice comenzó a aumentar el dióxido de carbono cuando una pasajera bajó la mascarilla y se puso a hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, que ya es, por así decirlo, el aire contaminado. Ven ustedes ahí la medición de 510 una vez que se hizo este viaje con las ventanillas abiertas. ¿Qué es lo importante de esto? Y presten atención al último tuit donde hablan de la recomendación, y te comento esto, Amalia, de la gente. En Argentina, ya desde hace un buen tiempo, se dispuso que todas las unidades de transporte público viajen con ventanillas abiertas. Aquí está la sugerencia: para evitar contagios por COVID en los buses, se recomienda abrir las ventanillas, utilizar correctamente la mascarilla, cubriendo la nariz, boca y mentón, y evitar conversar, comer y tomar tereré o mate durante el viaje. Esta es una sugerencia, habrá que ver en qué momento las autoridades de nuestro país toman esta información científica de que la calidad del aire en los buses no es buena cuando se circula con ventanillas cerradas, y al no haber circulación de aire, el riesgo de un contagio por COVID aumenta. Entonces habrá que ver en qué momento, insisto, las autoridades de transporte toman las determinaciones para corregir esto, y tendremos que ir acostumbrándonos a la idea de viajar en el transporte público con las ventanillas abiertas para de esa forma permitir que circule el aire y evitar los contagios por COVID en este punto específico del transporte público. Y ojalá que sea en la brevedad posible, Mariano. Lo único que hay que entender que se acerca también el invierno, y con las bajas temperaturas es un poquitito más complicado. Vamos a hablar de esto, de la solidaridad paraguaya, que no conoce de límites. Así como se donan alimentos, medicamentos y también ayuda espiritual, quien más, quien menos hoy por hoy necesita un abrazo. Y qué mejor de Oso. ¿De qué se trata? No es sorpresa, pero hasta eriza la piel ser testigos de cómo la solidaridad entre los paraguayos se supera cada día. Desde viandas gratuitas con mensajes hasta la donación de medicamentos que no fueron consumidos en su totalidad. La empatía entre los familiares que aguardan novedades de sus pacientes, sin olvidar el sostén espiritual gracias a iniciativas ciudadanas. Ahora también abrazos, algo tan sencillo pero tan poderoso para demostrarles a estas personas que no están solas. Una causa para el abrazo. El abrazoso recorrió las afueras del Hospital de Clínicas, ofreciendo este gesto de afecto a los interesados. El resultado conmueve hasta las lágrimas. El video fue compartido por Nacho Mazzulli a través de su cuenta de Twitter, y muchos internautas aplaudieron la iniciativa. Si alguien necesita un abrazo, acá en el Oso para abrazar. El abrazo, contención. Además, afortunadamente suman y siguen las organizaciones que proporcionan desayunos o almuerzos, con mensajes de aliento y de que juntos somos más. Otros grupos de conocidos o amigos se acercan con elementos de higiene personal o frazadas y colchones, atendiendo el brusco descenso de temperatura. Fuerza, amiga, fuerza. Si bien el Estado se muestra ausente ante la impresionante cantidad de personas que se refugian en pasillos o en precarias carpas mientras acompañan a sus familiares internados por COVID en diferentes hospitales del país, la ciudadanía responde con fuerza y mucho amor para paliar tantas necesidades, incluso aunque la situación económica no sea la más favorable para gran parte de la población.